si tú estás luchando con algún hábito, alguna conducta en tu vida y quieres librarte de ella, quieres ser liberado de esta conducta, de este mal hábito, déjame decirte que has venido al lugar correcto. En esta mañana, en este domingo, mis hermanos. Y es lo que vamos a ver el día de hoy, cómo podemos romper un mal hábito, una mala conducta, mis hermanos, que nos está afectando. Y la palabra de Dios nos da bases adecuadas para ello. La Biblia nos dice cómo romper estas conductas y estos malos hábitos que quizás te estén afectando. Y antes de comenzar vamos a orar, mis hermanos. Yo les invito, inclinen sus rostros, vamos a orar. Gracias, Señor, porque eres bueno. Para siempre es tu misericordia y tu bondad. Para siempre es tu fidelidad, tu cuidado, tu amor. Señor, en esta mañana háblanos a través de tu palabra. Háblanos con toda claridad, mi Señor. En particular aquellos que están luchando con hábitos, conductas, pensamientos, palabras, maneras de ser. Señor, te pido que tú hables y actúes por medio de tu palabra y del operar del Espíritu Santo. Habla a tu iglesia hoy, Señor. Habla a mis hermanos, Padre Celestial, y concédenos la gracia de entender, de ver abierta tu palabra y que tu palabra penetre profundo, hondamente en los corazones y mentes. Y que allí, Señor, tu palabra tenga el efecto deseado. Que tu palabra cambie, transforme, que tu palabra, mi Señor, haga crecer, que tu palabra indique el rumbo, el camino que tomar, y que, Señor, que tu palabra nos muestre la persona de nuestro Señor Jesucristo, a quien debe ser dada toda la honra y toda la gloria. Señor, concede pues que en esta hora tu iglesia te alabe a través de la meditación en tu palabra. Que juntos podamos alabarte, Señor, viendo tu palabra, poniendo atención a ella. Pero queremos alabarte también, Señor, poniendo en práctica tu palabra. Permítenos poner por obra tu palabra, vivir tu palabra. Al salir de este lugar queremos salir así, Señor, estando claros acerca de lo que tú quieres en tu palabra, y nosotros queremos salir habiendo tomado la decisión de vivir de acuerdo con tu palabra. Esta es la verdadera adoración, mi Señor, porque entendemos que de nada sirve que podemos estar cantando o orando aquí si no salimos dando respuesta a lo que tú nos estás pidiendo en tu palabra. Porque de eso se trata adorarte, se trata de obedecerte a ti, mi Señor. Se trata de vivir de acuerdo con tus mandatos y tu palabra. Así pues, Señor, que nosotros al examinar tu palabra podamos verla claramente, y al salir de este sitio, Señor, permítenos vivir tu palabra. Gracias, Señor, gracias por lo que tú vas a hacer el día de hoy con esta tu iglesia, con mis hermanos. Gracias, de verdad. En el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro buen Señor y Salvador, a quien sea dada toda la honra y toda la gloria. Amén. Mis hermanos, vamos a revisar la palabra de Dios en esta mañana, y lo que vamos a revisar, mis hermanos, el día de hoy, en esta mañana, es cómo podemos romper un mal hábito, cómo podemos romper, mis hermanos, una conducta que nos está afectando. Esta es la tercera predicación de una serie de predicaciones, mis hermanos, se llama así, Camino a la Libertad. Esta serie de predicaciones, mis hermanos, Dios nos ha llamado a ser libres, y el vehículo a través del cual podemos ser libres es su palabra, mis hermanos, y tenemos que verla. Quizás tú necesitas estar libre de algo, ser liberado de algo, y precisamente a lo largo de esta serie de predicaciones, son 8 predicaciones, estaremos viendo, mis hermanos, la manera como Dios quiere vernos libres y liberarnos de estas cosas. Así pues, mis hermanos, quiero compartirles o quiero hablarles acerca de cómo podemos romper una adicción. Déjenme decirles, mis hermanos, en primer lugar, hay un pasaje de la Biblia, segunda de Pedro 2, 19 y 20, dice este pasaje de la siguiente manera:
les prometen libertad, está hablando de algunas personas, dice, cuando ellos mismos, estas mismas personas son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de lo que ha dominado. Es decir, tú tienes una mala conducta, un hábito, y no lo puedes controlar, déjame decirte, eres esclavo de eso. Eres esclavo de eso. Quizás de tus propias palabras eres esclavo. Quizás eres esclavo de una mala conducta, de algo que no puedes estar dejando y que te causa problemas. Eres esclavo de eso, dice el pasaje. Y dice, agrega, si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dice, vuelven a enredarse en ella y son vencidos y terminan en peores condiciones que al principio. Quizás eres creyente, eres cristiano, pero has regresado hacia atrás, lo que está diciendo este versículo, el versículo 20, y te enredas nuevamente en hábitos, conductas que no son adecuadas, no son correctas, y es vencido. Y entonces terminas en una condición peor, en una condición realmente terrible, mucho peor que al principio. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Muchas personas en nuestro tiempo, mis hermanos, en nuestra sociedad, se han enganchado en la idea, mis hermanos, de tienen adicciones. Muchas personas tienen adicciones, muchas personas tienen hábitos, conductas, mis hermanos, que no les permiten ser libres, son esclavos de ellas. Quizás alguno, mis hermanos, es esclavo de drogas o del alcohol. Quizás otro de la comida, del alimento, no lo puede dejar, mis hermanos, alguien de fumar. O alguien más, mis hermanos, de las relaciones sexuales, de pornografía. O alguien, mis hermanos, compra de manera compulsiva cosas y no lo puede dejar y entonces es esclavo de eso. Déjame decirte, el trabajo es algo bueno, pero quizás si te está dominando, te está controlando, tú eres adicto al trabajo. Y eso está afectando también tus relaciones. Algunos más, quizás entre los jóvenes o los adolescentes, son adictos a los juegos de video también. Estos hábitos, mis hermanos, todas estas conductas, si te dominan, tú eres esclavo de estas conductas. Así pues, en esta mañana, mis hermanos, yo quiero que examinemos la manera en que podemos liberarnos de un hábito. No me importa, mis hermanos, no importa realmente, no lo sé tampoco lo que tú estés ahora padeciendo. ¿De qué hábito te quieres liberar? ¿Qué es lo que tú quieres ser libre? No lo sé. Pero muchos tienen un hábito malo, un hábito que no es correcto, una conducta, quizás tu manera de hablar, y eso te trae problemas. Así pues, mis hermanos, yo quiero darles hoy 9 pasos bíblicos. Quiero que examinemos 9 pasos bíblicos, mis hermanos, de cómo poder romper, cómo poder ser libre, mis hermanos, de un mal hábito. 9 pasos bíblicos. Cuando se rompe un mal hábito, mis hermanos, hay 3 partes. Una parte espiritual, una parte física y también una parte emocional. Y yo quiero hablarles, mis hermanos, en estos momentos de la parte emocional y la parte espiritual. Hay 9 pasos de la palabra de Dios sobre cómo romper un mal hábito, cómo liberarse, cómo ser libre de un mal hábito, cómo romperlo, este mal hábito. Yo quiero darles 9 pasos bíblicos, mis hermanos. Son como bloques que uno tiene que ir colocando uno encima del otro. Y hay que hacerlos. Y si tú tienes un mal hábito, y quieres ser libre, yo te invito, de verdad, examínalo y tómalo para tu vida. No pienses en este momento en otra persona. No pienses, frecuentemente somos así, mis hermanos, pensamos en otras personas y nos fijamos en los defectos de otros. Pero yo quiero que te fijes en ti mismo. Fíjate en ti mismo y toma estos pasos para ti. Dios quiere liberarte de estas cosas. Y es lo que vamos a ver hoy. 9 pasos bíblicos, mis hermanos, para romper un mal hábito. ¿Cuál es el primero de ellos, mis hermanos? Yo les pido que lo anoten allí. Tienen un espacio para anotar. Comenzaré ahora.
Anótalo. Si tienes un mal hábito, tienes una conducta no adecuada, comienza ahora. No mañana, no la próxima semana, no el próximo mes. Mis hermanos han notado, muchas personas dicen, ahora sí me tengo que poner a dieta el día de hoy, pero nunca lo hacen. No lo hacen. Quizás alguien, mis hermanos, quizás tú lo conoces, o ha sido tu propia experiencia, voy a dejar el alcohol, pero no lo haces, no comienzas hoy. Mis hermanos, dice la Escritura, la Biblia, allí en Proverbios 27:1, no presumas del mañana, pues no sabes lo que el hoy dará de sí. Señor Jesús, mis hermanos, empleó este mismo pasaje en las bienaventuranzas, hablando acerca de que las personas no deben preocuparse. Tomó este pasaje de las Escrituras y lo estaba explicando a las personas de su tiempo, allí en Mateo, en el capítulo 5. Pero el pasaje, mis hermanos, dice, no presumas de mañana, no te jactes del mañana, no sabes lo que va a traer. No sabes. Lo que te quiero decir es que no lo dilates, no lo dejes para después, no lo pospongas. Va a ser más difícil cambiar si tú dilatas las cosas, si las pospones una semana o las pospones un mes. No lo dilates, el cambio comienza el día de hoy. El cambio comienza hoy, no mañana, no pasado mañana, la semana que entra. Va a ser más difícil. Y si tú tienes un retraso, no tomas la decisión hoy, déjame decirte que va a ser, ese problema que tú tienes se va a convertir en un problema peor, más difícil de solucionar, más difícil de quitar, más difícil de cambiar. En Eclesiastés 11:4, mis hermanos, en Eclesiastés 11:4 dice, el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Es decir, si un agricultor está esperando el clima adecuado, que sean las condiciones meteorológicas del clima las mejores para sembrar, nunca lo va a hacer, nunca va a sembrar. Y a veces uno está esperando las mejores condiciones. Ahora que salga de este trabajo, ahora que me case, ahora que me divorcie, ahora que haga esta cosa, ahora que mi esposa, mis hijos cambien, ahora que yo tenga un poco más de dinero, va a suceder esto. No lo dejes para después. Dice, continúa el pasaje, si contempla cada nube, nunca cosecha. Nunca. Si contempla cada nube. Lo que te quiero decir y lo que nos está diciendo el pasaje es esto. Deja de poner excusas. Deja de poner excusas. No las pongas más. Déjame hacer esta pregunta más personal. ¿Cuál es tu excusa para no comenzar hoy? ¿Por qué no estás trabajando en ese problema que tienes el día de hoy? ¿Cuál es tu excusa? ¿Por qué no estás trabajando el día de hoy en ese problema, en esa situación que quieres cambiar, en esa conducta, en ese hábito? La persona, mis hermanos, las personas que realmente quieren cambiar, encuentran la manera de hacerlo y comienzan hoy. La persona que no quiere cambiar siempre va a tener una excusa. Siempre va a tener una excusa la persona que no quiere cambiar. Así pues, lo que yo te quiero decir es, si tú tienes una mala conducta, un mal hábito y quieres librarte de ello, comienza hoy. No lo dilates, comienza el día de hoy. En la Biblia, mis hermanos, se nos relata cómo Moisés se enfrentó con el faraón en Egipto. Y por cada negativa del faraón, mis hermanos, había una plaga. Y esto era en razón de que el faraón no quería dejar salir al pueblo judío. Mis hermanos estaban siendo esclavos por 400 años. No quería dejar salir. Y entonces venían las plagas, mis hermanos, a Egipto. Eso está relatado allí en la Biblia, en el libro del Éxodo, si después lo quieren leer. Pero una de las plagas, mis hermanos, como se negó el faraón dejar salir al pueblo de Israel, entonces Moisés, mis hermanos, hundió su vara, la vara de Dios que le dio, la hundió en el lago, en el río,
y surgieron muchas ranas. Había ranas por doquier. Yo no sé, mis hermanos han tocado ranas, están babosas. Tienen mucha mucosidad en la piel, las ranas. Pero había ranas por todos lados. Me imagino la escena, mis hermanos, a la hora de sentarse a comer, había ranas saltando allí en los platos. Había ranas y quizás algunas se morían. Y olía muy feo. Entonces el faraón fue con Moisés y le dijo: quita esta plaga, voy a dejar salir al pueblo de Israel. Y Moisés le dice: ¿cuándo quieres que quite las ranas? Y el faraón dice: mañana, el día de mañana. Si Moisés le está preguntando: ¿cuándo quieres que quite las ranas? ¿Por qué no dice hoy? Porque ese es el problema que tengo. Hoy quítalas. Hoy. ¿Por qué esperar a mañana? ¿Por qué? La historia termina, mis hermanos. Moisés le dice al faraón: bueno, será hecho como tú dices. El día de mañana ya no habrá ranas. ¿Pero por qué esperar hasta mañana? Comienza hoy. Tienes un problema, algo que te está afectando, una conducta, tienes algo, comienza hoy, no lo pospongas. Comienza el día de hoy. Ese es el primer paso. El segundo paso que te quiero comentar es el siguiente. El segundo paso, anótalo por favor allí en tu boletín, en el resumen que tienes. Dejaré de culpar a otras personas. Dejaré de culpar a otros. Este problema, mis hermanos, el de culpar a otras personas, es tan antiguo como Adán y Eva. Cuando Adán pecó y tomó del fruto del árbol junto con Eva, mis hermanos, y cuando Dios les confronta a que tomaron del árbol que les dije que no tomaran, entonces lo que hizo Adán fue echarle la culpa a Eva. Le dice: la mujer que tú me diste, ella me dio. Lo que estaba haciendo Adán era rehuir su responsabilidad. Y déjame decirte esto: nunca vas a conseguir lo mejor, nunca vas a conseguir un cambio, nunca vas a conseguir una transformación hasta que aceptes la responsabilidad personal de tu problema. Hasta que dejes de echarle la culpa a los demás. Tienes que admitir que es tu problema. Que dejes de echarle la culpa a otras personas. Pasaje Proverbios 19:3, mis hermanos, es muy claro. Dice: el necio arruina su destino por sus decisiones. El necio arruina su destino y en su interior le va mal, le echa la culpa al Señor. Le echa la culpa a Dios. Fue su decisión. Fue su decisión. Y le echa la culpa a Dios. Y déjame decirte, hay muchas personas así. Toman decisiones erróneas, toman decisiones, mis hermanos, que los conducen a cosas equivocadas. Son necios, toman una decisión mala y después están quejando y lamentándose y dicen: ¿por qué, Señor, me pasa esto a mí? ¿Por qué, Dios, me llegan estas cosas a mí? Son por tus decisiones erróneas, por tus decisiones que no han sido las correctas. Por eso el pasaje dice: el necio arruina su destino. Él mismo lo arruina y luego le quiere echar la culpa a Dios. Por sus propias acciones tontas y estúpidas, culpan a Dios. ¿A quién estás culpando tú de tus problemas? ¿A quién culpas de tus problemas? ¿A tus padres? ¿Por la manera en que te trataron? ¿A tus papás? ¿Estás culpando a tu esposo por tus problemas, por tus dificultades? O quizás estás culpando a tu esposa si eres varón. O culpas a tus hijos, o a tu jefe en el trabajo. Lo culpas de tu situación. Y algunos dicen: es que el diablo me hizo hacer esto. Yo no tengo ninguna responsabilidad, en todo caso es el diablo quien me hizo hacerlo. Y algunos otros culpan a Dios. Culpan a Dios. Déjame decirte, para comenzar a liberarte, tienes que asumir la responsabilidad de tu vida.
tienes que asumir la responsabilidad de tu vida. Cuando tú estás culpando a otros, en realidad no estás aceptando la responsabilidad de tu vida. Todos los demás tienen la culpa menos tú. Tú no. Cuando haces eso, tú estás retrocediendo. Y para que tú puedas romper un mal hábito, para que tú puedas romper una mala conducta, tienes que dejar de excusarte a ti mismo y acusar a otras personas. No puedes pasar la responsabilidad de tu vida a otros. Eso es una cuestión personal de cada quien. Y si va a haber un cambio, en tu vida, necesitas asumir la responsabilidad de tu vida. Deja de lado a los demás. Deja de lado a los demás. Son tus decisiones las que te tienen en esa condición en la que estás ahora. Son tus propias decisiones. Deja de lado a los demás, no tienen la culpa. Ni tus padres, ni tus familiares, ni tus amigos, ni tus compañeros de trabajo, ni Dios tampoco. Es tu decisión. Y tienes que aceptar esto. Deja de acusar a otros. Asume la responsabilidad de tu vida. Y este es el segundo paso. ¿Quieres que haya un cambio? ¿Quieres que haya una transformación? Tienes que responsabilizarte de ti mismo y de tus decisiones. Eso es parte de la madurez. Un niño, mis hermanos, cuando pasa algo, no es responsable. ¿Y a quién llaman? Las autoridades en la escuela, o eso, al papá, al tutor, el que se hace cargo de él. Cuando uno crece, uno no puede hacer eso. Y es una cuestión de madurez. Cuando una persona, mis hermanos, es madura, asume su responsabilidad y la responsabilidad de su vida. Si quieres que haya un cambio, tienes que aceptar esto. Tercer lugar, déjame decirte, examinaré mi vida. Tienes que examinarte. La semana pasada yo hablaba acerca de esto. Tienes que hacer una evaluación realista de tus debilidades y de tus fortalezas. Tienes que examinar tu vida. Tienes que hacer un inventario personal, hacer una auditoría interna, una evaluación clara y honesta de lo que tú estás haciendo. Tienes que hacerte preguntas como estas. ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuánto tiempo he tenido este problema? Quizás lo has tenido durante años o meses. Y tienes que preguntarte también, ¿cuáles son mis miedos? ¿Cuáles son mis temores? ¿Dónde soy tentado más? ¿En qué área? ¿Cuándo? Es necesario hacer una evaluación muy clara, sincera y honesta de la propia vida. Debes preguntarte, ¿cuáles son mis frustraciones? ¿Por qué me siento así, frustrado? ¿Cuáles son las metas, propósitos que no he logrado? Tienes que examinarte. Lamentaciones 3:40 dice, en cambio, probemos y examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Probemos y examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Déjame decirte esto, para que haya un cambio, tienes que dejar de fingir. Para que haya un cambio, tienes que dejar de fingir. No puedes ocultar tus fallas. Tienes que confrontar cara a cara con tú mismo, con tus propios defectos. Cuando uno esconde el dolor, mis hermanos, cuando uno esconde la falla, esta solo se intensifica y se hace peor. Y déjame decirte, cuando uno niega el asunto, eso impide que haya una cicatrización, una curación de las heridas. Eso impide que uno sea sanado, que uno sea curado, mis hermanos. Duele a veces ser confrontado con uno mismo, duele. Pero si no lo haces es peor. Es peor si tú no eres confrontado contigo mismo y no eres sincero y honesto contigo mismo. Para cambiar tienes que dejar de fingir. El Salmo 32, mis hermanos, los versículos 3 y 4 dice aquí el rey David. David había tenido un problema de adulterio y de asesinato.
Y durante cierto tiempo lo negó. Fingió que no pasaba nada. No atendió el problema. Estaba siendo hipócrita consigo mismo. Estaba fingiendo consigo mismo. No pasó nada aquí. Y él lo pone, mis hermanos, cuando él se es confrontado, dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió. ¿Lo puedes subrayar? Esto que está subrayado en la pantalla, me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió. Y gemía todo el día y noche, tu mano de disciplina pesaba sobre mí, mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente, te confesé todos mis pecados, los sacó a la luz, y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor, y tú me perdonaste, y toda mi culpa desapareció. ¿Sabes? Hay que admitir que uno tiene un problema. Y cuando uno va con Dios y lo admite, Dios es capaz de perdonar y borrar toda la culpa que uno tiene, toda la carga. Dios es capaz de hacer esto. Por eso es necesario hacer una evaluación. Es necesario que tú evalúes tu propia vida. Esto tiene que ser de una manera continua, continuamente, mis hermanos. ¿Saben? Las personas que son sanas continuamente se están evaluando a sí mismos. Están preguntándose, ¿voy bien? ¿Me estoy desviando? ¿Voy por un camino incorrecto? ¿Estoy haciendo las cosas bien? ¿Voy por el camino adecuado? ¿Sabes? Hay que mantener cuentas cortas con Dios. ¿Qué quiero decir? No lo dilates. Si tienes algún problema, ve, haz cuentas con Dios. Cuentas cortas. No vayas con Dios cada año, cada 6 meses. Tienes que ir con Él constantemente. ¿Saben, mis hermanos, de qué trata el Sermón del Monte allá en Mateo capítulo 5, 6 y 7? ¿De qué trata? En términos generales, mis hermanos, lo que trata es de honestidad, de ser sincero. Uno tiene que ser honesto y sincero con Dios y con los demás. Por eso habla de la ofrenda, de la oración, habla también, mis hermanos, de cuando uno hace algún bien. Dice, tiene uno que ser honesto, las motivaciones, tienes que ser honesto, sincero con Dios. De eso se trata. Tienes que evaluarte a ti mismo y ser honesto con Dios y contigo mismo. Debes hacer esto para que puedas cambiar, para que pueda haber un cambio, puedas vencer esa mal hábito, esa conducta que está ahí en tu vida. Necesitas hacer un examen honesto, sincero de ti mismo. Necesitas hacerlo. Déjame darte el cuarto lugar. Cuarto lugar, mis hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer en cuarto lugar? Cuarto lugar, lo siguiente, mis hermanos, es esto. Le daré el control a Cristo. ¿Sabes? Señor Jesucristo está esperando para ayudarte. Es necesario el poder y la fuerza del Señor Jesús para ayudarte a cambiar y que tu vida sea transformada. Nadie jamás puede cambiar con su propio poder. Tenemos que ir a la fuente de todos los recursos y de todo poder que es Cristo Jesús para poder cambiar, para poder ser transformado. Uno necesita darle el control a Cristo. ¿Sabes? Tus problemas, ¿por qué son? Porque tú has tenido el control de tu propia vida. Tú has tenido el control, has sido soberbio y orgulloso y tienes el control tú mismo. Pero si quieres que haya un cambio y una transformación, debes darle el control al Señor Jesucristo. Es así. Romanos 6, 12 y 13, mis hermanos, dice allí el pasaje. Espero que lo puedan ver, si no lo tienen este pasaje allí en sus boletines, mis hermanos. Dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado.
cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios, para sus propósitos. Lo que nos está diciendo el pasaje, mis hermanos, es que la solución a tu mal hábito, la solución a tu mala conducta, es que tú tienes que elegir al maestro correcto. La solución a tu problema es elegir al maestro correcto. Mis hermanos, cada día que pasa, tú estás siendo, y yo también, controlado por algo, por otras personas, por los horarios, quizás los alimentos, o quizás tienes un problema de alcohol o de cigarrillos, no lo sé. Pero en lugar de tú darle el control a eso, ¿por qué no se lo das a Cristo? De allí, del Señor Jesús, es donde viene la libertad. En lugar de que algo más te controle, tú tienes que tomar la decisión y decir, voy a dejar que Dios controle mi vida. Voy a dejar que Dios controle mi vida. En este pasaje, mis hermanos, dice allí, entréguense completamente a Dios. ¿Lo puedes subrayar? Dice allí el versículo 13. Entréguense completamente a Dios. Subráyalo, por favor. De allí es de donde viene la libertad. Cuando tú te entregas sin reservas al Señor. ¿Saben, mis hermanos? A menudo a Dios solo queremos darle nuestros problemas. Solo el problema se lo queremos dar. Para que Él lo tome, solo le queremos darle el problema. Pero si tú quieres que Él trabaje en el problema que tú tienes, en tu vida, tienes que darle todas las áreas de tu vida. Tienes que darle todo el control. No solo una parte, no solo el problema en sí. Tienes que darle todas las cosas. Él debe administrar tu vida. Y Él es el que es capaz de producir el poder para que tú puedas cambiar y ser transformado. ¿Por qué mucha gente no hace esto? ¿Por qué muchas personas no le dan el control de su vida a Dios? ¿Por qué no le dan el control de su vida? ¿Saben? Muchos piensan, mis hermanos, que si le dan el control de su vida a Dios, ya no van a poder divertirse. Se van a convertir en fanáticos o van a perder su libertad. ¿Saben, mis hermanos? Jesús tiene una buena noticia. El Señor Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y lo mejor de todo es que tú le importas a Dios. Dios tiene un plan, un propósito para tu vida. Y déjame decirte que los planes y propósitos de Dios son buenos, son los mejores. Así que lo que te estoy pidiendo es que dejes que Dios tome el control de tu vida y que te dé el poder para cambiar, para que tú seas transformado. Es así. Lo que te estoy pidiendo es que tú le des a Cristo, tú le pidas a Cristo que se haga cargo de tu vida. En lugar de que otras cosas te controlen, que tú puedas darle todo el control a Dios. Eso es lo que verdaderamente produce libertad. Si quieres vivir una vida que vale la pena ser vivida, tienes que entregarte sin reservas a Dios. Tienes que hacerlo. Tú no lo vas a poder hacer por tus propias fuerzas, el cambiar, el vencer las cosas con las cuales estás luchando. No vas a poder. Pero el verdadero poder viene de Dios cuando tú te entregas sin reservas a Él y le das todas las áreas de tu vida. De allí viene el cambio, de allí viene el poder, mis hermanos. Muchas personas están tratando de hacerlo lejos de Dios y se sienten frustradas porque no pueden cambiar. Pero este es el mensaje de la Biblia. Para eso vino Cristo, mis hermanos, para dar vida y vida en abundancia. Y si quieres que haya un cambio en tu vida,
tienes que darle el control de tu vida a Él, que Él administre tu vida, que Él gestione tu vida. Tienes que darle este cambio, tienes que hacerlo, si quieres cambiar. Este es el cuarto paso, pero déjame darte uno más. Es este. Quinto, me mantendré alejado de la tentación. Mis hermanos, uno podría decir, bueno, eso tiene sentido común, es de sentido común, pero déjame decirte, el sentido común es el menos común de los sentidos. Muchas veces, mis hermanos, anótalo por favor, me mantendré alejado de la tentación. ¿Tú no quieres que te piquen las abejas? Mantente alejado de las abejas. ¿No es así? ¿Te hace daño un alimento? Pues no comas ese alimento. Es así. ¿No quieres caer en un mal hábito o mala conducta? Mantente alejado de ella. Es necesario evitar las situaciones en las que uno es tentado. Es necesario evitar las situaciones. No le pongas lazo a tu propia vida. No te pongas en situaciones peligrosas donde tú vas a caer. No te pongas en esas situaciones. Romanos 13:14, mis hermanos, dice allí este pasaje. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Es decir, no le estés dando vuelta en tu cabeza. ¿Cómo vas a complacer tus deseos malos? No le estés dando vuelta a la cabeza y no te pongas en situaciones peligrosas, no te pongas en estas situaciones tentadoras. Por ejemplo, si tú tienes un problema con el alcohol, tienes un problema con la bebida, pues no compres botellas y las tengas en tu casa. ¿Es así? ¿Para qué las tienes en tu casa? En cierta ocasión un hermano que tenía este problema, esta situación, fui a su casa, mis hermanos, y allí empecé a tirar botellas con él, a verterlas allí en un lavabo que tenía fuera en el patio. Y todavía quería ocultar algunas. ¿Quieres salir de este problema? Entonces no las tengas allí. Si tú tienes un problema con la pornografía, tienes un problema con la lujuria, pues entonces no vayas a los puestos de periódicos donde venden revistas pornográficas. No vayas, ¿para qué? O no abras sitios de internet en la computadora. No lo hagas. Si tienes un problema con comer en exceso, pues no vayas a los sitios de comida rápida. Es así. Ni almacenes en tu casa comida chatarra. Mis hermanos, la idea es que si tú tienes una mala conducta, un mal hábito, te mantengas alejado de las cosas que te causan problemas. Te mantengas alejado de estas cosas en las que vas a caer en tentación. Proverbios 24:27 dice, mis hermanos, este pasaje de la Biblia. Antes de construir tu casa, haz tus planes y prepara los campos. ¿Qué quiere decir? Planea para evitar la tentación. La clave, mis hermanos, para superar las tentaciones es decidir de antemano. Tú lo decides de antemano, no en el momento, Dan de cuenta, mis hermanos, está un par de adolescentes allí y se han estado dando besos este par de adolescentes. Y entonces uno que es cristiano se comienza a preguntar allí, ¿quiero permanecer puro? No te pongas en esa situación. Aléjate. No esperes hasta el momento allí. O si alguien tiene problemas con la bebida, no esperes hasta que tengas la botella enfrente para decir, dejaré de tomar. No esperes a esto. Tienes que planearlo con anticipación. Tienes que planearlo. ¿Saben a qué nos llama la palabra de Dios, mis hermanos? Efesios 4:27.
Lo podemos leer, mis hermanos. Dice, y no den al diablo oportunidad alguna. En tu vida, no le des al diablo oportunidad alguna. No te pongas en situaciones peligrosas. Esto puede significar que quizás tengas que cambiar de amigos. Quizás necesitas nuevos amigos. Esto puede implicar que quizás necesites cambiar de trabajo también. ¿Por qué? Porque si te está provocando allí tu trabajo, tus amigos, los que llamas amigos, que te lleven a conductas inapropiadas o malos hábitos, entonces tienes que dejarlo, cambiar estas cosas. Tienes que dejar esto. Es como cuando un hombre, mis hermanos, un hombre que estaba dejando de tomar, estaba tratando de dejar de tomar y él decía, bueno, pues yo puedo resistir la tentación. Él iba y todas las mañanas amarraba su caballo afuera de la cantina. ¿Para qué? No lo hagas, no te pongas en situaciones peligrosas. Lo que dice la Biblia, mis hermanos, lo debemos tomar muy en cuenta. Dice la Biblia que tenemos que huir de la tentación. Huye, evítala, huye. José, mis hermanos, se nos relata en el Génesis, en la Biblia. Dice, mis hermanos, que este hijo de Jacob, él fue vendido como esclavo. Unos madianitas que iban pasando, unos ismaelitas que iban pasando por allí, y luego lo vendieron a los egipcios. Y él, mis hermanos, era una persona que quería agradar a Dios en todas las cosas. Y por causa de él, mis hermanos, la persona que le compró, que se llamaba Potifar, fue bendecido. Le llevaba toda la casa, le administraba todos los campos. Y Potifar fue bendecido a causa de José. Pero la esposa de Potifar quiso acostarse con él, tener relaciones sexuales con él. Y José decía, yo no puedo hacer esto, este gran mal, yo no puedo ofender a Dios y tampoco a mi amo, mi señor, acostándome con la esposa. No puedo hacer esto. ¿Qué hizo José en cierta ocasión? La mujer le tendió una trampa, no había nadie en la casa. Y le llamó y quiso forzarle. ¿Qué hizo José? Huyó. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, huir de la tentación. Huir, mantenernos alejados de ella. Tenemos que ser inteligentes, mis hermanos, y mantenernos alejados de situaciones que nos tientan. Tenemos que hacer esto. Ahora déjame decirte, esta es la parte negativa, pero déjame decirte una parte positiva. Y es el sexto paso, es este. Me enfocaré en algo mejor. Me enfocaré en algo mejor. Si lo puedes anotar. Proverbios 4:23 dice, mis hermanos, allí, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Por favor, pon allí, cuida tu corazón, subráyalo, cuida tu corazón, por favor. Para los judíos, mis hermanos, el corazón era el asiento de los pensamientos. No para nosotros, como ahora consideramos que a veces es el asiento de las emociones. Con el corazón se pensaba, mis hermanos. Y la Biblia dice, frecuentemente, hay varios pasajes que hablan acerca de esto, que la batalla espiritual por el pecado se libra en la mente, en los pensamientos. Dice el libro de Job, tal como una persona piensa en su corazón, así es la persona. Como piensa, así es la persona. Y si tú quieres cambiar el rumbo de tu vida, si tú quieres que haya un cambio, tienes que comenzar por cambiar tus pensamientos y enfocarte en algo mejor. La clave para resistir la tentación no solamente es resistirlo. Tú tienes que reorientar tu atención, enfocarte en otras cosas. Tienes que enfocarte en esto. Es como si tu mente tuviera varios canales y le cambias el canal. Tienes que cambiar esto. La única manera
que tiene uno de tener victoria sobre la tentación es que centremos nuestra atención en otra cosa. Centrarnos en otras cosas. Esa es la clave, mis hermanos, poner atención, enfocarnos en otras cosas. ¿Cómo puedes enfocarte en otras cosas? ¿Cómo le cambias al canal a tu mente? ¿Cómo puedes cambiarle el canal? Las televisiones, mis hermanos, tenemos receptores o tenemos ahí los aparatos para cambiarle a larga distancia, ¿verdad? Al canal, mis hermanos, o a la música, al estéreo, le cambiamos allí. Tenemos un control. Pero ¿cómo puedes cambiarle el canal a tu mente? ¿Cómo puede ser esto? Déjame decirte que este pasaje, Filipenses 4:8, este pasaje, mis hermanos, yo te invito a que lo leamos juntos. ¿Podemos leerlo? Lo tienes allí en tu boletín, también está en la pantalla. Vamos a leerlo juntos, mis hermanos. Dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Es esto, es el principio de la sustitución. Es fíjate bien lo que dice el pasaje, subraya lo que está subrayado, concéntrense. Enfócate, ¿en qué? Nos dice el pasaje, en lo que es verdadero, en lo que es justo, en lo honorable, en lo puro, en lo bello, en lo que es digno de admiración. Concéntrate allí, enfócate allí, en esto. Piensen en cosas excelentes, lo puedes subrayar también allí en tu hoja. Piensen en cosas excelentes. Hay un principio en la Biblia, mis hermanos, que es el principio de la sustitución. Es el principio de la sustitución. Quiere decir, aquellas cosas que no son correctas, reemplázalas con cosas buenas. Este principio, si ustedes lo quieren después leer, mis hermanos, está allí en el capítulo 3 de Colosenses. Si lo quieres anotar, Colosenses capítulo 3. Allí en este pasaje, mis hermanos, está hablando acerca de que si alguien tiene cosas que no son correctas, deséchenlas y luego dice, revístanse del hombre nuevo. Vístanse, quítense estas cosas y pónganse otras. Es un principio bíblico, es el principio de la sustitución. Colosenses 3, capítulo 3. Tienes que cambiar estas cosas. Déjame decirte, mis hermanos, tú puedes pensar que tu mente está vacía. Tú dices que te vas a deshacer de un pensamiento, algo, quizás estás luchando allí con la pornografía en tu mente, estás luchando en tu mente allí con la bebida, o estás luchando allí con palabras en tu mente, estás luchando con esto, o estás luchando con tu enojo allí en tu mente, estás luchando con esto. Pero déjame decirte que no vas a lograr deshacerte de estas cosas a menos que las cambies por otras. Es el principio de la sustitución. Para que tú puedas deshacerte de malos pensamientos, tú tienes que llenarte de buenos pensamientos. Tienes que reemplazar los pensamientos viejos por otros nuevos. Eso es lo que nos está diciendo este pasaje. Llénate, concéntrate en lo que es verdadero, lo justo, lo puro, lo honorable, lo admirable. Piensen en cosas excelentes. Tienes que concentrarte en algo mejor. La Biblia dice, mis hermanos, en Romanos 12:2, sean transformados mediante la renovación de su mente, de renovación de sus pensamientos, Romanos 12:2. Y también dice la Biblia, mis hermanos, que la verdad nos hará libres, la verdad de Dios. Si tú piensas en la verdad de Dios, si tú piensas en la palabra de Dios, déjame decirte que eso te va a comenzar a dar libertad en tu vida. No es cualquier verdad, es la verdad de la palabra de Dios. Algunos utilizan este pasaje bíblico, mis hermanos, como el lema de alguna universidad, yo los he visto. La verdad nos hará libres, pero ¿qué verdad?
Y cuando están hablando de esa verdad no se refieren a la palabra de Dios. Pero esta es la verdad que hace libres. La palabra de Dios, y tú tienes que enfocar tu mente en estas cosas, llenar tu mente con la palabra de Dios. Tienes que hacerlo. Déjame darte otro paso más. Paso 7. Vamos a ver este paso, el paso 7. Este paso es muy importante porque te va a llenar de paz. Te va a llenar de paz. ¿Cuál es? Es este. Restauraré las relaciones rotas. Restauraré las relaciones rotas. Anótalo, por favor. ¿Por qué esto es importante? Porque todo lo que está fuera de control en tu vida está lastimando a alguien más. Por ejemplo, las personas que tienen problemas con alcohol están lastimando a otras personas. Lastiman a otras personas. Y también uno termina causándose dolor a sí mismo. Si alguien tiene problemas con sus palabras, es muy enojón, irritable, contesta mal. Además de que está causándose problemas a sí mismo, también tiene problemas de relación con otras personas. Y quizás las relaciones están rotas. El dolor y la culpa pueden llegar a nosotros mismos y a otras personas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir con esas personas a las que hemos hecho daño y restaurar las relaciones. Restaurarlas. No hay que dejarlo, mis hermanos, no hay que dejarlo. Hay que restaurar las relaciones rotas. Dice la Escritura, mis hermanos, en Romanos 12:18, en cuanto de ustedes dependa, hagan lo posible por vivir en paz con todo el mundo, con toda la gente. Si depende de ti, trata de vivir en paz con otras personas. Si depende de ti, tienes que hacer todo lo posible por hacerlo. Puede llevar algún tiempo restaurar las relaciones, pero tienes que tomar la iniciativa. Tú tienes que hacer una lista de las personas a las que has ofendido con tu conducta. Y entonces ir con esas personas y pedir perdón. Y ofrecer restitución. A veces es difícil hacer esto y les cuesta. Pero si quieres que haya un verdadero cambio, tienes que hacerlo. Tienes que ser honesto. Tienes que ser honesto contigo mismo, con Dios y con otras personas. Si a alguien le has causado daño, tienes que ir y pedir perdón. Hacer las cosas bien. ¿Por qué esto es muy importante? Por una razón. Porque para que haya un cambio, para que haya una transformación, es necesario tener una conciencia limpia. Lo que tú vas a estar haciendo es sacar de tu vida toda la basura. Tienes que sacar de tu vida todas aquellas cosas que no sirven. Y si tú no haces restitución, no restauras las relaciones, déjame decirte, quizás puedas cambiar por cierto tiempo, pero otra vez vas a tener problemas allí. Vas a comenzar a tener problemas allí. Por eso tienes que hacer restitución, restaurar las relaciones para que haya un verdadero cambio, un cambio duradero. Tú tienes que tener una clara conciencia, una conciencia limpia. No dejar lazos sueltos. Muchas veces vamos por la vida, mis hermanos, y dejamos lazos sueltos atrás en nuestras vidas. No arreglamos las cosas. Hemos tenido alguna desaveniencia con alguien, con alguna persona, simplemente la dejamos de ver. Pero ¿sabes lo que queda allí? Un lazo no arreglado, algo que no está arreglado. Y eso nos impide avanzar, tener una conciencia limpia, clara. Por eso uno tiene que volver hacia atrás y hacer las cosas bien, restablecer la relación para poder continuar y crecer, para que haya un cambio verdadero, un cambio permanente. Por eso este paso es más difícil. Es difícil. Hay que volver atrás y admitir con la gente que nuestro problema causó
la ruptura de las relaciones y que quizás causamos dolor a otras personas, quizás causamos cicatrices, heridas a otras personas. Pero fíjate bien lo que dice el pasaje, es nuestra responsabilidad, tu responsabilidad, depende de ti, es tu responsabilidad ir con otras personas y tratar de vivir en paz con ellas, es tu responsabilidad esto. La verdad, es difícil, pero si lo haces, déjame decirte, va a haber un gran cambio en tu vida. Va a haber un gran cambio en tu vida. Después te invito a que lo hagas. Tienes que orar. Tienes que hacer una lista de personas y orar. Y decirle, Señor, dame la gracia para poder ir con estas personas a las que ofendí. Quizás no necesitas ir muy lejos, allí en tu propia casa están. Tu papá o tu esposa o tu esposo, tus hijos, tu tío o tu tía, no lo sé, allí están. Quizás tienes que ir allí. Y tienes que pedirle a Dios, Señor, dame tu gracia para que pueda hablar con ellos y arreglar este asunto. Déjame darte el punto 8. El punto 8 es este. Compartiré con alguien mi problema. Compartiré con alguien mi problema. ¿Sabes? Todos necesitamos que alguien nos apoye. Todos necesitamos refuerzo. Que alguien nos anime, que alguien nos dé una palmada en la espalda y nos diga, sí, puedes hacerlo, vas bien. Todos necesitamos ayuda. Todos necesitamos ayuda, mis hermanos. Necesitamos esto. Cierta ocasión, mis hermanos, yo me encontraba jugando ping-pong, yo jugaba mucho tenis de mesa, y estaban mis hermanos jugando un torneo allá por la sala de armas, mis hermanos, y me acuerdo que era un sábado, y estaba jugando contra otra persona, ya no me acuerdo de dónde era esta persona, mis hermanos, y me iba ganando, estábamos jugando 3 sets, el que ganara 3 sets de 5, mis hermanos, 3 partidos de 5, me iba ganando y tenía porra allí. Y de repente volteé y estaba mi hermano el mayor, mi hermano Pablo. Yo creo que había ido a ver a su novia y por ahí se desvió a verme. Y me empezó a gritar, tú puedes y tú puedes. Pues después de irme ganando 2-0, ya le gané 3-2. Pero tenía alguien allí. Y todos necesitamos a alguien, mis hermanos. Necesitamos a alguien que nos diga, tú puedes hacerlo. Necesitamos ayuda. Mis hermanos, todos necesitamos esto. Eclesiastés 9, 4, 9 y 10 dice, es mejor ser 2 que 1, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. ¿Puedes subrayar eso? Ambos pueden ayudarse mutuamente a que las cosas vayan bien. Ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. ¿Por qué? Porque si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Porque está solo. Cayó y ¿quién lo va a levantar? ¿Quién le va a ayudar? Ese está solo. Ese sí está en problemas. ¿Sabes? Hay una ley que se llama la ley de la disminución de la intención. Es una ley de la disminución de la intención. Es decir, todos tenemos buenas intenciones, pero a medida que pasa el tiempo, las intenciones van disminuyendo, van desapareciendo, se van desvaneciéndose. Por eso, en enero, mis hermanos, empieza el mes de enero y todos tenemos buenos propósitos, tenemos buenas intenciones, ¿no? Ahora sí voy a hacer esto, ahora sí voy a cambiar, voy a tratar de hacer estas cosas. Llega enero y ya tratamos de hacer esto, pero conforme van pasando las semanas, esas intenciones se desvanecen. Por eso ese dicho, los panteones están llenos de buenas intenciones. ¿Por qué se desvanecen? No basta la intención. Es un ciclo, déjame decirte. A veces, mis hermanos, nosotros comenzamos en humildad. Esto comentaba yo la semana pasada. Y le decimos a Dios, Señor,
yo necesito tu ayuda. Y comenzamos en humildad. La semana pasada yo les compartí a mis hermanos el pasaje de Santiago 5. Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los orgullosos, a los soberbios. Y cuando uno va con Dios y le dice en humildad, Señor, necesito tu ayuda, Él nos da el poder para cambiar. Pero después de que ha pasado algún tiempo, mis hermanos, comenzamos a pensar, lo estoy haciendo bien. Y nos comenzamos a llenar de orgullo. Y saben, la semana pasada yo les compartí allá en Proverbios 16, mis hermanos, que antes de la caída está la soberbia. Antes de caer uno se llena de orgullo y caemos de nuevo. Y luego vamos otra vez con Dios y le decimos, Señor, necesito tu ayuda para que cambie mi vida. Y luego otra vez volvemos a caer. Y es como un ciclo de estar levantándonos y cayendo, levantándonos y cayendo. ¿Cómo romper este ciclo de estar levantándonos y cayendo y nuevamente levantarnos y caer? ¿Cómo romper este ciclo? Necesitamos ayuda. Necesitamos amigos, personas que oren por nosotros. Necesitas personas que oren por ti, que se preocupen por ti, que se encarguen de mantenerte en rumbo, en el camino correcto. Esta ley de la disminución de la intención, mis hermanos, entra en vigor allí. Uno tiene la mejor intención, pero si al lado hay alguien que le hemos compartido nuestro problema, nuestra situación, y nos ve, dice, échale ganas, tú vas a ir adelante para estimular. Dice el versículo, mis hermanos, es mejor ser dos que uno, porque se ayudan mutuamente. Se ayudan mutuamente. También dice la Escritura, mis hermanos, en Santiago 5:16. Dice allí, confiésense los pecados unos a otros. Confiésenselos unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. ¿Puedes subrayar esto? Fíjate bien, está unos a otros, subráyalo. Y también el pasaje dice, unos por los otros, subráyalo, en este mismo versículo. 2 veces está allí repetido, unos a otros, unos por los otros. ¿Qué quiere decir este pasaje? Yo tengo que confesar mis pecados a una persona. Quizás a algunos no les guste este pasaje, porque uno dice, bueno, si se los tengo que confesar a Dios está bien, pero ¿por qué se los tengo que decir a otros? No nos gusta la primera parte de este versículo. Confiénsense los pecados unos a otros. Lo que nos gusta es la segunda parte. Oren, pues sí puedo orar por otros y pedirles que oren por mí para que yo sea sanado. Me gusta esta parte. La verdad, mis hermanos, si tú tienes un mal hábito y quieres romperlo, y a veces no quieres que nadie sepa de tu problema, no quieres que nadie se entere, no quieres que alguien sepa cuál es tu problema. ¿Sabes? Si tú haces eso, yo no te doy ninguna esperanza de cambio duradero. Esta es una actitud de soberbia. Cuando no quieres que nadie se entere, no eres honesto. Estás tratando de ocultar el asunto. Estás tratando de ocultar allí tu falta, tu fracaso, tu debilidad. Lo que estás pensando es que lo quieres que los demás piensen que tú eres perfecto, que no tienes ningún problema. Tú quieres que piensen eso. Pero déjame decirte, si vamos a cambiar, si va a haber un cambio, una transformación, es esencial que tú y yo aprendamos a ser transparentes con la gente, a ser transparentes con otras personas, a no fingir. Eso es necesario, es esencial. ¿Sabes cuál es el propósito de una iglesia? El propósito de una iglesia no es solo que tú vengas aquí y me escuches. No solo es que tú vengas aquí y cantes y ores aquí juntos. Ese no es el propósito de una iglesia. El propósito de una iglesia, mis hermanos, es que tú y yo nos animemos unos a otros, que oremos unos por otros, que estemos al tanto unos por otros de las debilidades, de los problemas. Ninguno de nosotros aquí es perfecto, ninguno.
Ninguno, mis hermanos. Tú y yo tenemos defectos, todos nosotros. Y así debemos aceptarnos como Cristo nos ha aceptado, dice la Biblia. Debemos aceptarnos unos a otros, así como Dios nos aceptó a nosotros en Cristo Jesús. Todos tenemos los mismos problemas. Y cuando tú confiesas tu problema a alguien, te puede dar ánimo, te puede dar la motivación para romper ese ciclo de levantarte y caerte, de levantarte y caerte. Quizás alguien está batallando con dejar de fumar, por ejemplo, y piensas, yo no le voy a decir a nadie, no le voy a decir a nadie. ¿Sabes? No va a funcionar si quieres dejar de fumar. Lo que estás garantizando es el fracaso. Es necesario que tú lo compartas. Lo que es claro, mis hermanos, es que nos necesitamos unos a otros. Es así. Déjenme decirles finalmente el paso 9. ¿Cuál es este paso 9? Es el siguiente. Ayudaré a otros. Ayudaré a otros en sus problemas. Segunda de Corintios 1:4 dice, Él, está refiriéndose al Señor, Él nos consuela en todas nuestras debilidades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Sabes por qué a veces Dios nos permite pasar por problemas? Porque entonces, cuando hemos salido de esos problemas, podemos estar capacitados para ayudar a otras personas que tienen los mismos problemas. Dios el Señor quiere llevar nuestra debilidad, tu debilidad, aquella área que te avergüenza, esa cosa que es débil en ti. Dios quiere llevar esa área de tu vida de debilidad a que tú hagas un ministerio de ella, a que tú puedas ayudar a otros con ese mismo problema, ayudarlos a superar y obtener la victoria. ¿Sabes? Dios nunca desperdicia una herida. Dios nunca desperdicia una herida. Una cicatriz que puedes tener en tu vida a causa de alguna cosa, Dios puede utilizarte a ti para ayudar a otras personas. ¿Sabes? Yo he estado orando a lo largo de esta semana. He estado orando cuando estuve preparando esta predicación. Es que algunos de ustedes que se ha liberado de algo, que cambie una conducta, que cambie un mal hábito y que pongas en práctica estas cosas, tú puedas ver estos cambios en tu vida. De esas cosas que te has sentido avergonzado, de ese problema, quizás tengas un problema, un mal hábito, una cosa, pues de aquí a 1 año o 2 años tú puedas, al ser liberado, tomar este punto como tu ministerio. Esa cosa de la que has sido liberado, de la que Dios te ha sanado. Déjame decirte, lo mejor es ser utilizado por Dios para ayudar a otras personas. No hay nada más satisfactorio que saber que Dios nos puede usar para ayudar a otra gente, a otra persona. ¿Y qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que Dios utiliza? ¿Sabes? Dios no utiliza nuestras fortalezas. Él lo que utiliza son nuestras debilidades. Eso es lo que Dios usa en nuestras vidas para que la gloria sea para Él. Es así. Gálatas 6, 1 y 2 dice, mis hermanos, allí la Escritura, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales,
deberían ayudarlo a volver al camino recto, con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esta manera la ley de Cristo. Si quieres ser como Cristo, si realmente quieres parecerte más al Señor Jesús, tú tienes que ser humilde, afectuoso, para ayudar a otras personas a sobrellevar sus cargas. Tienes que hacer esto. ¿Saben, mis hermanos? Cuando alguien está cargando algo, te ha pasado seguramente. Has ido al mandado, al mercado. Estás cargando algo. Y de repente alguien lleva y te dice, ¿te ayudo? Y entre los dos lo cargan, ¿sabes? La carga se reduce a la mitad. La carga se reduce a la mitad. Eso es lo que creo que Dios quiere, mis hermanos, que hagamos como iglesia. Donde podamos ayudarnos a cargar, a soportar las cargas los unos de los otros. Yo he estado orando, mis hermanos, que esta iglesia, esta congregación, sea un lugar donde la gente venga y diga, bueno, sí, no son perfectos, porque nadie es perfecto aquí, ni yo, pero que alguien que venga diga, aquí me pueden ayudar a soportar mi carga. Quiero que alguien cuando venga aquí diga, mis hermanos, sí, no son perfectos, pero me están ayudando a llevar mi carga. Así pues, mis hermanos, si tú tomas estos 9 pasos, yo creo que Dios puede ayudarte a cambiarte, a transformar tu vida. Quiero darles, mis hermanos, solamente un versículo de una promesa. Hay esperanza para cambiar. Hay esperanza para ser transformado. Hay esperanza para esto. Dice la Escritura, mis hermanos, en Corintios 10:13. Hasta ahora, ninguna prueba que les ha sobrevenido a ustedes que no pueda considerarse humanamente soportable. Dios es fiel, subráyalo. Dios es fiel. Y no permitirá que ustedes sean puestos a prueba más allá de sus propias fuerzas. Al contrario, junto con la prueba, Dios, que es fiel, les va a proporcionar también la manera de superarla con éxito. Lo que está diciendo aquí, mis hermanos, es que Dios va a dar el poder para vencer la tentación, la conducta o con aquellas cosas que tú estés luchando, te va a proporcionar la salida. Déjame decirte también, es una promesa, pero no es una promesa para todos. Tú no puedes decir, Señor, tengo este problema, tengo esta situación y seguir en lo mismo. Tú no puedes decir esto. Y luego vas con el Señor y dices, Señor, dame la salida. Tú no puedes decirle, Señor, tengo el problema de la lujuria. Veo pornografía, pero tú te mantienes suscrito a las revistas y las sigues comprando. Dios no te va a ayudar en esa situación. Tú puedes reclamar esta promesa de fidelidad de Dios, de que Dios te va a ayudar y te va a ayudar a vencer si tú estás siguiendo los principios de Dios en la palabra de Dios. Y tú debes comenzar haciendo a Jesucristo el dueño de tu vida. Solo así te va a ayudar. Solo así. Si tú le das el control a Cristo Jesús. Al principio de esta predicación, mis hermanos, yo les comentaba el versículo de 2 de Pedro 2:19. Un hombre es esclavo de aquello que lo está controlando, que lo ha conquistado. Pero para que tú puedas ser liberado del pecado, necesitas darle el control a Cristo Jesús. Para que tú puedas ser liberado de las cosas que te están aquejando, necesitas hacer que Jesucristo sea el dueño de tu vida. Estas cosas funcionan, lo que te he comentado hasta el día de hoy, pero funcionan y comienzan con una decisión.
Tú tienes que tomar la decisión de hacer a Jesucristo el dueño de tu vida y decirle que esas cosas que están en ti no están bien, que tú quieres cambiar. Debes hacer esto. No sé lo que está fuera de control en tu vida. Quizás ni siquiera tú mismo sabes lo que está fuera de control en tu vida. Y tal vez tienes miedo de enfrentarlo. Pero el hecho es que Dios sí sabe y tiene el poder para transformarte. Y si tú quieres vivir una vida de libertad, yo te pido que tomes una decisión esta mañana. Que tú le digas al Señor, Señor, quiero comenzar hoy. Quiero dejar de posponer las cosas. No quiero que el cambio comience a efectuarse el día de mañana o la semana que entra. Quiero comenzar hoy, en esta mañana. Eso díselo. Dile al Señor, ya no voy a poner más excusas. No las voy a poner. No voy a esperar que sea el momento perfecto para cambiar. Ya, no voy a culpar a otros de mi problema. No voy a culpar a mis padres, no voy a culpar a mi entorno, a mi esposo, a mi esposa, o mi mal matrimonio, o mi jefe en el trabajo. No voy a culparlos, voy a aceptar la responsabilidad de mis propios problemas. Eso es lo que tienes que decirle a Dios. Y tienes que decirle, Señor, voy a hacer un examen diario de mi vida. No voy a dejar de fingir. Voy a dejar de fingir, de tratar de que todo va bien, cuando en realidad no es así. Y tienes que decirle, Señor, gracias porque tú eres un Dios que perdona. Cuando tú vas y confiesas tus faltas, tus debilidades delante de Dios, Él puede perdonarte. Tienes que ir con Él y admitir que tú no puedes cambiar por tu propia cuenta. Tienes que humildemente ir delante de Dios para ayudar a que te cambie. Tú lo que tienes que hacer es darle el control a Él. Cada parte, cada área de tu vida. Tienes que darle el control al Señor Jesucristo. Tienes que hacer esto. Déjame decirte que el Señor Jesucristo quiere darte libertad. Tú tienes que ir con Él. Cueste lo que cueste. Tienes que ir con Él. Dice la Biblia, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Tienes que ir y decirle, Señor, ayúdame, cambia mis pensamientos, ayúdame a concentrarme en lo mejor, ayúdame a concentrarme en las cosas que son buenas, en tu palabra, que tu palabra llene mi mente. ¿Lo harás? ¿Harás estas cosas? ¿Verdaderamente harás estas cosas? ¿Reclamarás esta promesa de Dios para ti, que Él es fiel? Él es fiel. Y cuando tú seas puesto a prueba, Él te va a dar sus fuerzas, te va a dar el poder para que tú puedas salir en victoria. Lo que yo te quiero preguntar verdaderamente es si comenzarás a dar estos pasos para que tú seas sanado de tus malos hábitos. Lo que yo te pregunto es si lo harás. ¿Darás estos pasos? ¿Lo harás hoy? ¿No lo dejarás para mañana? Yo espero que sí. Que tú puedas hacer esto el día de hoy. Yo voy a orar para que el Señor te pueda liberar. No lo sé. No sé qué es lo que te está afectando. Si hay alguna conducta o mal hábito que tú quieres dejar. Pero yo quiero orar por eso. Para que Dios te sane y te libere. Y que también al mismo tiempo Él te pueda usar en un año o dos. Para que tú puedas ayudar a otras personas con esa misma situación que tú tienes. ¿Por qué no se ponen de pie, mis hermanos? Y vamos a orar. Mi Señor, al estar aquí en este lugar, veo los rostros de mis hermanos y veo también sus vidas. Y veo lo que tú quieres hacer y quieres hacer cambios y transformar. Yo te pido, mi Señor, te pido por cada uno de mis hermanos, incluso los que no han venido hoy en esta mañana. Te pido que tú levantes de esta iglesia, de esta congregación,
un ejército de personas, una gran cantidad de personas a las que tú sanes, en lo emocional, en lo espiritual, en lo físico. Sánalas, mi Señor. Permite, Padre Celestial, que esta sea una iglesia sana, que haya personas sanas aquí. Sana, Padre Celestial. Si alguien ha estado luchando con una conducta, un hábito, ayúdale, Padre Celestial, sánale, transfórmale, cámbiale, dale el poder necesario para cambiar. No sé con lo que están luchando mis hermanos, pero sí te pido que tú les sanes y les levantes y les transformes. Y también te pido, mi Señor, que de aquí a 1 año o 2, tú estés utilizando a mis hermanos para que también ayuden a otros a sanar. Que este sea el ministerio de cada uno de mis hermanos. Que tú puedas utilizar las debilidades de mis hermanos y sus heridas cicatrizadas para que puedan ayudar también a otros. Así como han sido consolados con la consolación que solo tú das. Que también, Señor, puedan ayudar y consolar a otros con la misma consolación con que han sido consolados. Te pido pues, mi Señor, que tú sanes, que tú levantes y transformes a mis hermanos en esta congregación. Y te suplico en el precioso nombre de Cristo Jesús que tú les uses con gran poder para ayudar a otros. Que tú les uses con gran poder, mi Señor, para también ellos puedan consolar a otros así como han sido consolados. Te lo pido en Cristo Jesús. Ayúdanos a darnos cuenta, mi Señor, que lo que tú utilizas son nuestras debilidades, no nuestras fortalezas, para que la gloria sea tuya, para que la honra sea tuya. Gracias, Señor, porque tú nos dejas ver en tu palabra que tú tienes un plan y hay esperanza para cada quien que se acerca a ti. Hay esperanza, mi Señor. Gracias por ello. Te quiero dar las gracias, mi Señor, por tu palabra. Y te quiero dar las gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro buen Señor y Salvador, a quien se ha dado la honra y la gloria. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga, mis hermanos. Señor les guarde. ¿Por qué no se dan un abrazo con el que tienen atrás o adelante? Se desean lo mejor en Cristo, mis hermanos. Se dan un abrazo.